Pues visto lo visto, y además viniendo de hablar de lo que acabamos de hablar, está claro, Adrián Naranjo, que hay que lanzar un SOS por la Tierra. Vamos ya con esas noticias que nos deben importar y preocupar, porque lo que ocurra hoy nos afectará mañana. SOS Tierra. Cada vez más empresas, productores de aparatos electrónicos y de pilas se están adaptando a la nueva normativa, al Real Decreto de Envases y Residuos de Envases que entró en vigor este mismo año, en 2023. Deben garantizar una correcta recogida y oportuno reciclado de estos residuos al final de su vida útil. Antes de la entrada en vigor de la normativa actual, la obligación de gestionar de forma sostenible los envases solo se aplicaba a los domésticos, cuya responsabilidad recaía en cada uno de nosotros. Ahora bien, José Pérez, consejero delegado de Recicla, buenas noches. Buenas noches. Los fabricantes se tienen que adaptar y ahí entráis en juego vosotros. ¿Cómo se está llevando a cabo este periodo de adaptación? ¿Qué acciones estáis realizando para hacérselo un poquito más fácil a estos productores, ¿no? Pues como bien decías, hasta ahora el consumidor estaba familiarizado con el residuo doméstico, el vidrio, el cartón, etcétera. Lo que establece esta normativa es que ya el envase y embalaje comercial e industrial, por poner un ejemplo, esos palets, esos blisters de plástico grande que acumulan grandes volúmenes, también tienen que ser reciclados. No solo es el producto final, sino ese envoltorio o ese medio de transporte tiene que ser reciclado. Y esta normativa establece unas obligaciones a los productores, tenido por productor no solo el fabricante, sino que comercializa, el que pone un producto en el mercado, les impone la obligación de reciclar esos envases y esos embalajes de carácter comercial e industrial. ¿Qué estamos haciendo? Pues de momento informar, porque es una normativa que tiene unos plazos que van dilatándose entre el año 2023, 2024 y el 1 de enero de 2025. Informar, explicar lo que tienen que hacer, pues ya empiezan las obligaciones, aunque sean legales y de registro, que el consumidor todavía no va a percibir absolutamente nada, lo percibirá en el 24, y constituir un sistema para dar servicio y hacernos cargo del reciclaje de esos envases, de esos blisters, de esos palets, etcétera. Aquí en SOS Tierra hablamos mucho de la movilidad sostenible fundamental en las ciudades. Hablamos, por ejemplo, lo vamos a ver, de coches, motocicletas, también bicicletas que incluyen batería y patinetes. Todas estas formas de transporte generan un mayor volumen de residuos. ¿Cuál es el principal reto del reciclado de la batería, por ejemplo, de la movilidad eléctrica? Pues mira, la batería de movilidad eléctrica en general, lo que tiene es un componente que es relativamente o bastante peligroso, como es el litio, básicamente, un mineral escaso por otra parte y con efectos muy complicados de peligrosidad incluso en cuanto a su transporte y su tratamiento. Existen ya procedimientos de tratamiento y de recuperación, pero el reto principal pues es primero la seguridad, tanto en el transporte como en la gestión, y segundo en la recuperación. Hay que tener en cuenta que la producción de litio mundial es muy escasa. Realmente lo llaman el círculo del cono sur, Bolivia, Chile, Argentina son los mayores productores, algunos otros países, pero es un mineral relativamente escaso, con lo cual si recuperamos con reciclaje todas estas baterías que ahora estamos usando, pues seguramente tenemos menos dependencia exterior y menos necesidad de extracción minera. Ahí, recuperar las materias primas de estas baterías es fundamental. Absolutamente. Y también fundamental, como por ejemplo, vamos a entrar de lleno porque creo que puede ser desconocido por parte de la audiencia, las llamadas tierras raras. Sí. Enseguida le voy a preguntar qué es, pero antes, Marta de Pedro, cuéntanos qué son las tierras raras. Recibe ese nombre de tierras raras los 17 elementos químicos, escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos. El nombre de por sí podría indicarnos de elementos escasos en la corteza terrestre, aunque alguno de estos elementos nombrados los hay en mayor cantidad. Se las califica de raras debido a que es muy poco común encontrarlos en una forma pura, aunque hay depósitos de algunos de ellos en todo el mundo. La demanda de la Unión Europea de metales comunes, de los materiales procedentes de esas tierras raras, irá en aumento y, por lo tanto, urge reforzar un correcto reciclado de la circularidad, ¿no? Absolutamente. Mira, por poner un ejemplo, los portátiles y las tablets pues tienen tierras raras muchísimo. Tiene el cobalto en la batería, indio en la pantalla, tienen estaño, tienen tántalo, galio, o sea, una serie de minerales, primero que son escasos, difíciles de conseguir. No sé si recordarán los
televidentes, el hecho de la falta de abastecimiento de piezas que hubo hace unos meses, y eso deriva de microchip, etcétera, y eso deriva de que no hay materia prima suficiente. Es un tema también geopolítico. Algunos países están, digamos, monopolizando. Esas tierras raras realmente son estratégicas. Por dar un dato, un vehículo eléctrico consume el doble de tierras raras que un vehículo convencional en este momento, con lo cual la necesidad de obtener mediante el reciclaje esas tierras raras es fundamental, porque si no perdemos, mejor dicho, caemos en una dependencia exterior tremenda. Ahí vamos, porque por ejemplo la Unión Europea depende al 100% de China para obtener estas tierras raras, sí. También de Turquía el boro el 98% y el platino, por ejemplo, también de Sudáfrica en un 71%. Todos estos materiales esenciales para baterías, vidrios, vehículos eléctricos, tablets, portátiles, etcétera, ¿no? De eso es por la razón porque la Unión Europea está haciendo una política, insisto, por evitar esa dependencia. Y luego hay un factor importante. Todo esto genera un sector económico de recuperación que genera un montón de puestos de trabajo, que generan inversiones y que puede ser una fuente enorme de riqueza. Por dar un dato, el 7% del oro mundial hoy en día está en los teléfonos móviles y en las tablets. Que nadie abra un teléfono móvil e intente sacarlo, claro, porque no lo va a encontrar, va a ser muy difícil. Pero en grandes volúmenes ese porcentaje existe, con lo cual también hablamos de una riqueza económica que genera, primero, evitamos dependencia, evitamos castigar la naturaleza, y segundo, generamos riqueza. Es importante también tramitar un reglamento, ¿no?, de materias primas dentro de la Unión Europea, ¿no? Absolutamente. La Unión Europea, esto hace ya tiempo que lleva trabajando, lleva 8 o 10 años trabajando para evitar precisamente esta dependencia geopolítica que puede tener con determinados países. La lista sería mucho más amplia, esas 17 tipos de materias raras. Y, por supuesto, esta reglamentación lo que trata de establecer es unos principios para evitar esa dependencia, para regular la recuperación y la explotación de estos materiales. Hemos hablado de la movilidad sostenible, pero también fuentes de energía sostenible. Me refiero, por ejemplo, a las placas solares. En estos últimos meses y estos 2 últimos años también hemos vivido un auténtico boom. Cada vez vamos viendo más volumen de residuos. ¿Está, por ejemplo, nuestro país preparado para su reciclaje? Porque también generan residuos, claro, y hay que reciclarlos. Sin duda. Lo que dice es una absoluta realidad, en el sentido que las placas solares cada día tienen una mayor presencia en este proceso de transición medioambiental ecológica de la energía, ¿no? Lo que pasa es que un aspecto importante es evitar el uso de residuos fósiles y ir a energías renovables, pero claro, esto se hace a través de unos equipos que hay que reciclarlos, ¿no? Actualmente, que cumple una función, una vida útil y que llegado su momento, o sea, tiene una vida útil bastante larga, pero que llegado el momento hay que reciclarlo de forma correcta. Absolutamente. Ahora mismo la capacidad en España es suficiente para lo que está generando. Hay que tener en cuenta que un panel solar, la vida media está entre 20 y 25 años. Se está produciendo una renovación porque salen modelos tecnológicos que son más eficientes, que generan mayor captación para generar kilovatios, etcétera. Está habiendo renovación del parque. Hoy en día la capacidad española no va a dar lugar a ningún cuello de botella. No obstante, si no se toman medidas, y ya se están produciendo inversiones, conozco 3 o 4 proyectos de plantas de tratamiento que se están preparando para ese boom de residuos, porque el boom de colocación se está produciendo, pero lo que hoy se está colocando dentro de 2 años será residuo, ¿no? Pues se está produciendo ya una serie de inversiones para generar plantas que atiendan a ese residuo cuando se produzca. José Pérez, consejero delegado de Recicla, muchísimas gracias por haber estado aquí en SOS.